Cordial saludo a todos, les habla Ernesto Castillo Preciado. Yo soy médico de la Universidad del Tolima y especialista en psiquiatría de la Fundación Juan N. Corpas de la ciudad de Bogotá. Soy médico psiquiatra del Hospital Especializado Granja Integral de Lérida, el cual es el hospital encargado de toda la patología mental del departamento del Tolima. El día de hoy queremos compartirles a ustedes la realidad sobre el consumo de sustancias. Quiero que ustedes aprendan o recuerden todas las dificultades y el verdadero efecto de las sustancias psicoactivas cuando una persona lo consume. Entonces, nuestra charla de hoy se va a llamar Prevención en el consumo de sustancias. Quiero que los estudiantes que me están escuchando de los diferentes colegios del departamento tengan una realidad respecto al consumo de las sustancias psicoactivas y que puedan tomar una buena decisión, que es lo que nosotros como psiquiatras esperamos que suceda, que las personas, sobre todo los pacientes jóvenes que pueden iniciar el consumo de sustancias, tengan las bases suficientes y los conceptos claros para poder evitar y decirle que no al consumo, que es la mejor forma de prevenir esa enfermedad. En esta primera diapositiva quiero que ustedes sepan qué es una sustancia psicoactiva. Entonces son sustancias que tienen efecto de acción en el cerebro. ¿Listo? Y en el cerebro, cuando llegan al cerebro, cambian sus funciones, producen muchos síntomas, ¿sí? Como alteraciones del comportamiento, de la conducta, y como vamos a aprender más adelante, van a dañar nuestro cerebro. Entonces son sustancias nocivas para el cerebro, que puede producir algo que se llama adicción. Entonces la enfermedad cerebral, ¿cierto?, hace que el cerebro se transforme y tenga una conducta voluntaria de consumo de la droga, o sea que se vuelve una dependencia a esa sustancia. ¿Por qué quiero colocar eso? Para que ustedes sepan que las adicciones son enfermedades. Están catalogadas dentro de un manual diagnóstico que nosotros como psiquiatras manejamos o como médicos manejamos, y que lo cual es una enfermedad. Por eso es que están cubiertos los tratamientos de las adicciones por el sistema de seguridad social en salud. Por ejemplo, es que el plan de beneficios en salud cubre el tratamiento de adicciones porque es una enfermedad cerebral. Y algo que se llama farmacodependencia, que es lo que nosotros en nuestro hospital manejamos, que es unas unión de síntomas y de signos, de manifestaciones clínicas que se caracterizan porque produce un esquema de comportamiento donde la persona le da total prioridad al consumo de sustancias por encima de todas las otras actividades importantes de la vida del individuo y de la familia y de la sociedad. Entonces se produce una dependencia a esa sustancia psicoactiva, la cual tiene su mecanismo de acción en el cerebro y cual el cerebro regula esa dependencia. Entonces son sustancias, vuelvo le digo, nocivas para el cerebro y para toda la parte orgánica y mental de la persona. Aquí hay unas formas de consumo y es importante que ustedes jóvenes entiendan esto. Normalmente cuando una persona empieza a tener un consumo de cualquier tipo de sustancia, lo hace principalmente como un experimentador. Entonces el grupo lo invita a consumir, el grupo de algunos amigos o algún grupo social que sea amplio, le dice a uno, vamos a tomarnos unas cervezas, vamos a fumarnos algo. Entonces uno, por caer bien en el grupo, por ser aceptado en el grupo, consume y experimenta el consumo de sustancias. Pero ese experimento de consumir sustancias tiene un riesgo altísimo de que pase a un uso social. O sea, que ya no lo consumes por experimentarlo, sino que ya socialmente lo consumes el fin de semana. Entonces, por eso es que ustedes ven que el fin de semana la gente tiene la costumbre de tomarse su cerveza porque es un consumo social, pero también pasa en que al chico o a la chica, al joven, lo invitan a una fiesta y si no ha consumido no puede bailar, o si no ha consumido no puede hablarle a la persona que le atrae, o si no ha consumido no puede hacer ciertas conductas que el grupo le exige. Entonces socialmente se vuelven unos consumidores mucho más habituales.
Pero luego de esa fase de consumo social pasa a una fase de buscador permanente. Entonces el paciente, independientemente que esté o no acompañado, va a empezar a buscar la sustancia. Independientemente que haya o no haya un evento, va a consumir. Y además empiezan a consumir casi de forma diaria. Entonces el paciente llega a su casa después de clases, consume en el colegio, porque ya es un buscador permanente. ¿Qué es el lío con este consumo? Que ese consumo te va a llevar a una fase disfuncional. El paciente pierde sus capacidades académicas, pierde sus capacidades intelectuales, o sea, de aprendizaje, de inteligencia, pierde sus capacidades sociales en familia, en el grupo de amigos, en el colegio, no rinde académicamente, no rinde en las actividades que tiene asignadas, y viene una disfunción general de su funcionamiento. Y luego viene la fase destructiva, que es una fase donde ya el compromiso de la adicción es tal que el paciente pierde todas sus capacidades de funcionamiento general. Entonces es el paciente que ustedes muchas veces ven como habitante de calle, como indigente, que ya ha perdido sus capacidades y la sustancia domina su vida. Entonces, si ustedes analizan, todo paciente que ustedes van a ver con una fase destructiva del consumo de sustancias en cualquiera de sus entornos, de sus municipios, de sus ciudades, cuando viajen y vean ustedes por carretera muchos chicos en estas condiciones, van a entender que pasó por una fase de experimentador. Entonces, si evitamos que el paciente consuma de forma experimental, evitamos que el paciente pruebe en algún momento la sustancia por curiosidad, posiblemente vamos a evitar que pase por todas estas fases y llegue a una fase destructiva. En una diapositiva más adelante les voy a recordar esto, porque hay un estudio muy importante donde aclaran que el 40 al 70% de las personas que tienen un consumo experimental pueden tener una dependencia y una fase destructiva. O sea que es un riesgo extremadamente alto en daño experimentar un consumo, porque la posibilidad de que te quedes pegado a sustancia es muy alta. Entonces la idea es que ustedes aprendan esto y eviten consumir. Hay diferentes sustancias psicoactivas. Una de las más conocidas es la marihuana o cannabis. Evidentemente es una planta, es un arbusto. Se fuman muchas cosas de ella, las hojas, las flores, pero no es lo que la gente piensa que es una planta, y por ser una planta es benéfica. Al contrario, es una planta que puede producir muchos daños y tiene muchos efectos, ¿cierto? Efectos psicológicos y efectos fisiológicos. Todos, si ustedes ven, producen alteraciones a nivel tanto emocional como fisiológicos. Entonces es algo que, si ustedes analizan, en ninguna parte dice algo benéfico para la salud. Entonces, por favor, no confiar en los conceptos de que la marihuana es una planta y que es buena. Al contrario, es una planta tóxica y mala para el cuerpo. También viene también otra sustancia que se consume frecuentemente es la cocaína. También es un arbusto, también es una planta, de las cuales sacan muchísimas cosas. El clorhidrato de cocaína, que es la coca, también el sulfato de cocaína, o la cochina base, que de ahí sale el bazuco. Entonces el bazuco está formado por cocaína. Entonces, si ustedes ven, también produce alteraciones, sobre todo es un estimulante potente, pero produce también unos daños corporales importantes. Hay unas sustancias que se elaboran en laboratorios clandestinos, que como es el éxtasis, son sustancias químicas elaboradas por el hombre que producen también dependencia y que son extremadamente tóxicas para el cerebro. Está el alcohol, y lo pongo en la colación porque es que el alcohol, cuando se consume en edades tempranas de la vida, en la adolescencia, en la niñez, es extremadamente dañino porque daña el neurodesarrollo. Durante la adolescencia es una etapa crucial en el crecimiento de ustedes, pero también en el neurodesarrollo. Gran parte del cerebro se está madurando y está haciendo todo el crecimiento neuronal. Si ustedes ingieren alcohol a edades tempranas de la vida, van a dañar ese desarrollo de sus neuronas, lo cual pues les va a hacer perder muchísimas capacidades intelectuales que pueden haber desarrollado. El cigarrillo es una sustancia que está legalmente aprobado el consumo, pero lo importante es que sepan ustedes que ustedes fuman, van a tener muchísimos efectos
tanto psicológicos como orgánicos, pero principalmente pues, la probabilidad de que tengan cáncer, que puede ser cáncer de pulmón, que son patologías extremadamente graves, mortales y de muy difícil manejo. Y algo importante son los inhalantes, lo que la gente llama el boxer, que consumen muchos de los pacientes con adicción. Los inhalantes, importante es que son la principal causa de demencia, o sea, de pérdida de la inteligencia en personas jóvenes. Entonces, el momento que el paciente consume un inhalante, que es una sustancia volátil, esos vapores químicos llegan al cerebro y van a producir muchísimo daño neurológico, lo cual va a llevar a que el paciente tenga una posible demencia precoz. O sea, va a llegar un paciente joven con el cerebro de un adulto mayor. O sea, que yo tengo pacientes adolescentes que no tienen una capacidad adecuada de sus recuerdos ni de su inteligencia. Entonces, esto les va a dañar el cerebro. Si ustedes ven en este resumen de este cuadro, hay diferentes síntomas en la columna de la izquierda y arriba las sustancias que hemos hablado: el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, los inhalantes. Si ustedes ven, todos producen daños, todos producen delirium, que es una alteración importante del comportamiento y de la conexión con el entorno, producen demencias, producen pérdida de la inteligencia, producen pérdida de los recuerdos, producen trastornos del ánimo, ya sea depresión o manía, producen ansiedad, producen daño o disfunción sexual. O sea que consumir sustancias es una pésima decisión con una relación de pareja. Producen trastornos del sueño y producen trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos es el término médico para cuando un paciente se sale de la realidad, cuando un paciente escucha cosas que nadie más escucha, cuando un paciente puede ver o ve cosas que nadie más puede ver, cuando su pensamiento se le altera y tiene una distorsión del pensamiento que le hace pensar cosas que no son ciertas. Entonces, si ustedes analizan este cuadro de síntomas y efectos que producen las sustancias, en ninguna parte van a ver que los vuelva más inteligentes, que los vuelva más simpáticos, que los vuelva más atractivos, que los vuelva con mayor resistencia física, que los vuelva más alegres, que los vuelva mucho más fuertes. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Los comerciantes o los traficantes de sustancias venden ideas falsas de que la sustancia te va a ayudar, y eso no es cierto. Está comprobado científicamente que las sustancias lo que hacen es producir daño en toda la parte y en todas las funciones corporales. Entonces, por favor, cuando alguien les hable bien de las sustancias, recuerden que no hay nada positivo en ellas. En ningún momento les va a beneficiar en absolutamente nada. En la siguiente diapositiva van a ver un video de 2 minutos donde les vamos a explicar la sustancia al momento de ingresar al cerebro, qué efectos tiene. Es un video muy sencillo donde se va a aclarar y van a tener ustedes claro el efecto de la sustancia. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social. Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina
del área tegmental ventral, el ATV, del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal. Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, ésta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que éstas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. En ese estudio, ustedes van a ver lo que les explicaba la diapositiva más hacia atrás. Es un estudio importante de psiquiatría del año 2011, donde dicen que del 40 al 60% de los pacientes pueden quedar adictos a una sustancia después de haber probado. Entonces es un porcentaje muy alto y es un riesgo que no vale la pena tomar. Les quiero traer esta diapositiva también importante, es un estudio danés de Dinamarca de psiquiatría del año 2018, relativamente nuevo, donde comprobaron que el cannabis, o sea la marihuana, en pacientes que la consumían podía producir un diagnóstico de enfermedad mental llamado esquizofrenia, que es una enfermedad del pensamiento y de la sensopercepción. O sea, la esquizofrenia es la que te hace pensar cosas que no son reales y te hace sentir cosas que no son reales. Es una enfermedad muy grave, incurable y de pésimo pronóstico que la marihuana produce. Entonces, por favor, tengan en cuenta este estudio y esta explicación del día de hoy, porque la marihuana no es buena. La marihuana produce esquizofrenia, que es, para mi concepto, es la peor enfermedad mental que un ser humano pueda padecer. Entonces es muy alto el riesgo. El estudio analizó 535 pacientes jóvenes que consumieron marihuana, de los cuales el 44%, o sea la mitad, sufrió esquizofrenia por consumir marihuana. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. ¿Cómo decirle no a las drogas? Entonces, voy a dar 11 consejos sencillos donde ustedes pueden aprender a decirle que no. El primer consejo: date cuenta de que el abuso de drogas podría llevarte a situaciones malas. Es lo que les argumenté en las diapositivas anteriores. Las drogas pueden tener daños gravísimos en la salud, pueden llevarte a problemas legales. Muchos de los pacientes con farmacodependencia terminan presos. Pueden llevarte a carecer de tu familia, a perder tu empleo, a perder tus relaciones sociales. Puedes hacerte tener dificultades financieras importantes y
problemas médicos e incluso la muerte. Entonces esto es lo que tú tienes que empezar a entender desde el principio. Si consumo drogas voy a terminar en cosas malas. Segundo consejo, encuentra alguna otra cosa que hacer. En ciertas actividades, ¿cierto? Generalmente de grupo de amigos puede haber como medio gratificante las drogas, ¿cierto? Pero sal de ese entorno, sal del entorno donde las drogas son la prioridad. Podrías dedicarte a otra cosa que te guste, por ejemplo, hacer un pasatiempo preferido tuyo, a realizar actividades de manera mucho más amplia con familiares o seres que te aprecien y que no quieran consumir y que te gustaría compartir con ellos. Entonces, desen otra oportunidad de salir de esa situación y busquen actividades que no sean nocivas para ustedes. Otro tercer consejo, compara los resultados a largo plazo y a corto plazo del nuevo estilo de vida, ¿cierto? Entonces, imagínense si consumiera drogas, ¿qué problemas podría tener? ¿Qué tantas situaciones malas podría llegar a mi vida y qué tantas situaciones buenas? La respuesta es, situaciones buenas ninguna te va a traer. Situaciones malas, como lo hemos aprendido, muchísimas. Entonces siempre proyéctense que es mucho más gratificante e interesante tener situaciones buenas como el acompañamiento familiar, el estudio, la superación profesional, intelectual, que el consumo de las drogas, la cual te va a impedir todo esto. El cuarto consejo, trata de evitar situaciones en las cuales pueda estar presente las drogas y el alcohol. Entonces es claro, si hay entornos que faciliten el consumo, aléjense de ese entorno. Entonces, por ejemplo, muchos de mis pacientes me dicen, doctor, es que dentro del parque se consume. Entonces, hombre, busquemos otro parque, otra zona de hacer diversión, de hacer deporte, porque en ese parque posiblemente hay un traficante de drogas que tiene acceso fácil a ustedes. Por favor, aléjense de ese lugar. Hay amigos que consumen, entonces aléjense de entornos o reuniones con esos amigos que puedan consumir. Entonces, por favor, aléjense de las situaciones que puedan llevarlos al peligro del consumo. Esto les va a ayudar bastante. Quinto consejo, encuentra un buen amigo o un familiar que puedas hablar de esto, ¿cierto? Si te sientes tentado a consumir, si te sientes posiblemente con dudas de que consumir o no, busca una persona responsable y que te quiera y que te estime para hablar sobre esto. Posiblemente esa persona que te quiere te va a aconsejar o te va a ayudar a que no consumas. Si tú buscas una persona que no le interesas, posiblemente ella te va a llevar, porque lo que al traficante de drogas le importa es el dinero, no tu salud. Entonces, por favor, busca personas buenas que puedan ayudarte a recibir un comentario positivo respecto a mantenerte por fuera de las drogas. Sexto consejo, prepárate en ocasiones en las que alguien pueda ofrecerte drogas. No estamos exentos en nuestros entornos, sobre todo ustedes los jóvenes, en ciertos lugares que te busquen para ofrecerte. Generalmente lo hacen en las universidades, lo hacen en las escuelas, lo hacen en las fiestas o en ciertos lugares públicos donde puedan reunirse chicos. ¿Para qué? Para que puedan consumir. En estos momentos ten toda la seguridad y toda la convicción de decir que no. ¿Listo? Posiblemente si tú eres firme en dar una respuesta negativa, ¿cierto? Decirle al traficante, yo no consumo y no estoy de acuerdo con eso, posiblemente ese traficante no te insista y se aleje y vea y decida no ofrecerte más. Entonces, estar muy preparado para decirle que no a cualquier tipo de invitación al consumo. Séptimo consejo, mantente firme. Entonces, es igual, a pesar de la presión que te puedan ejercer, a pesar de que los amigos o el grupo te puedan llevar a consumir, da una explicación sencilla. Por ejemplo, puedes decir que no te sientes bien, puedes decir que no te interesa el consumir, o puedes decir que definitivamente tú no estás de acuerdo con el consumo y que no quieres dañar tu vida. Es una relación de peso para que no te insistan.
pero si te mantienes firme posiblemente no te vuelven a ofrecer sustancias y saben que contigo no van. El octavo consejo es aléjate. Trata de perder los amigos que consuman, aléjate de los entornos que consuman, aléjate de las personas no responsables, ¿cierto? Por favor, si estás en la escuela, busca un docente, busca un profesor al quien le puedas comentar que te están ofreciendo sustancias, busca un familiar que le puedas decir lo que te está pasando, pero aléjate de las personas y de los lugares que sean propicios para el consumo. Noveno consejo, cuéntaselo a un adulto. Entonces, nuevamente, busca una persona adecuada en la cual puedas confiar. Es más, puedes buscar un profesor, un familiar, hasta un policía puede ayudarte a que esto se detenga y no estés presionado para el consumo. Décimo consejo, evita más encuentros. Evita encuentros con personas que sepan que consuman. Evita encuentro de personas en lugares donde se consuman. Evita los lugares de consumo frecuente. Evita al comerciante de drogas. Evita al jíbaro del barrio. Evita esos encuentros y estoy seguro que eso te va a ayudar a mantenerte lejos del consumo. Y por último, mantente seguro de tus decisiones. Por encima de todo importas tú. Importa tu salud, importa tu familia. Entonces, por favor, mantente muy seguro de que la decisión más inteligente es decir que no a las drogas y no al consumo. Investiga, prepárate, ten conocimientos claros sobre el daño que produce las drogas para que las alejes de tu vida. ¿Listo? Y desde que tú te cuides, tu salud mental va a estar bien y tú vas a estar bien. Fue un honor dirigirme a ustedes el día de hoy. La idea es que sea una actividad corta. El Hospital Especializado Granja Integral tiene un programa de rehabilitación en farmacodependencia. Aquí ustedes pueden derivar a sus amigos, a sus familiares que tengan problemas de drogadicción para recibir ayuda. Muchas gracias por la atención y espero que lo hayan servido. Los invito a que con su familiar, con sus padres, con sus docentes, hagan un análisis del video y compartan experiencias y conceptos para poder ayudar a otras personas. Muchas gracias.